¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan conectando sus compañeros y enseguida empezamos, ¿ya?
Bien, ¿cómo les ha ido con la prueba de lazo? ¿Qué han investigado de la prueba de lazo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Yo investigué Buenas tardes, profe. que esta prueba se utiliza para diagnosticar más que todo, bueno, se utiliza más que todo cuando hay sospecha de dengue y se hace un torniquete por arriba del codo y hay que ver si debajo del torniquete se generan petequias o puntos rojos. Y hay que contar también cuántos puntos se hacen y depende de la cantidad, va a ser el diagnóstico. Muy bien. Marco. Doctora, buenas tardes. Sí, yo investigué un poco que, como mi compañera dijo, que se consideraba positiva cuando había más de 10 petequias y se ponía en la hojita por cruces. Se graduaba mediante cruces y era de 1 a 4 cruces. La primera cruz que era en la cara anterior del brazo, las dos cruces que eran, o sea, más petequias también en el antebrazo, las tres cruces creo que era hasta el antebrazo, la mano, y las 4 cruces sí son mucho más grandes. Pero había una frase que decía que mientras más largo, mientras que más avance tenga de las petequias, es mucho más gravedad. No entendí tanto esa parte. Ya, muy bien. María Paula. Bueno, doctora, yo investigué igual algo parecido. También encontré un video donde un poco mostraban cómo se realizaba el examen, que era como lo mismo que habían dicho mis compañeros para más que todo diagnóstico de trastornos de hemorrágicos, el dengue, y que en el video he visto que como más o menos unos 4 dedos más allá del pliegue del codo, como que marcaban un círculo y de ahí insuflaban como creo que hasta 80 milímetros de mercurio y de ahí esperaban 5 minutos y luego se contaban el número de petequias en el caso de que aparezcan y más de 10 era como para el diagnóstico, digamos, de algún trastorno. Muy bien. Danieli. Hola, profe. Entonces, yo averigüé que en lo principio hicimos la presión arterial media, o sea, juntamos la presión arterial sistólica más la diastólica y dividimos por 2. E insuflamos ahí, sí, lo manguito ahí por arriba de los dedos del codo, en los adultos por 5 minutos, en los niños por 3 minutos, pero si empezar las petequias antes, podemos no se quedar con todo ese tiempo. Hacemos un cuadrado de 12,5 por 12,5 centímetros en el antebrazo. Y ahí dentro de este cuadrado, tener más de 20 para adultos, 20 petequias es positivo y más de 10 para los niños es positivo igual. Então, puede ser interrompida se aparecerem as petequias antes desses minutos. Isso se hace em pacientes com suspeita de dengue, pero que não apresentam sangramento espontâneos. Entonces se debe llevar en consideración las regiones de riesgo, los pacientes que viajaron por 14 días durante aproximadamente dentro de 14 días para lugares endémicos, donde tem Aedes aegypti, que tenha fiebre, usualmente de 2 a 7 dias, e aí aparecem outras manifestações, no caso específico da dengue, náuseas, vômitos, exantemas, mialgia, artralgia, cefaleia, e tudo isso. Então, a prova positiva não é um resultado patognomônico, ou seja, está dizendo que há uma fragilidade capilar inducida, pero no quiere decir que es positivo para dengue. Ahí hacemos los anticuerpos, hacemos la prueba para confirmar. Pero se puede dar un falso positivo en casos de donde el paciente se utiliza espinacorticoides, está en la fase pré- o pós-menopausa,
em pacientes obesos é um pouco, pode dar um falso negativo, e pues é conhecida principalmente para o diagnóstico de dengue, pero vai nos dizer da fragilidade capilar, onde pode aparecer em escarlatina, trombocitopenia, hemofília, doenças de hígado, porque não se hace não se cumple os fatores de coagulação, né? Não se produzem. E eu tenho hasta também um dibujo de enfermagem ilustrada que mostra direito como se hace. Aí, se quiser, pode enviar a los chat. Es eso. Ya, muy bien, perfecto, claro que sí. Si lo puedes subir al chatcito, Daniele, excelente. Muy bien. Andrés, adelante. ¿Se me escucha? No. Sí, te escuchábamos. Adelante. Bien, yo investigué de que la prueba de lazo, prueba del torniquete, que es un método recomendado como criterio diagnóstico de fiebre hemorrágica dengue, que si más no recuerdo creo que es el dengue subserotipo tipo 2, y que esta prueba consiste en... Okay. ¿Se escucha? Bueno, que esta prueba consiste en determinar el número de petequias en un área de, no sé, de unos 6.5 centímetros o 7 centímetros cuadrados de superficie sobre la piel del antebrazo. Se consigna positivo si el número de petequias pueden ser, no sé, 20 o mayor a 20, y si en este caso el número de petequias sería 20 o mayor a 20, se considera una manifestación de sangrado provocado. Aquí, en esta parte, yo tuve una duda. Cuando se refiere a sangrado provocado, ¿se refiere a sangrado provocado por el ser humano o por cualquier tipo de organismo vivo, ya sea el ser humano o cualquier microorganismo? Me he perdido con tu pregunta. Otra vez, por favor, la pregunta. Dice que si hay 20 o más petequias se considera de carácter positivo, pero también se dice de que si hay 20 o más se considera una manifestación de sangrado provocado. Cuando refiere a provocado, ¿es por el ser humano o por, no sé, microorganismos, virus, bacterias, o solo el ser humano? Ya, en realidad hace referencia a que tú estás induciendo con la prueba, o sea, tú estás provocando el sangrado con la compresión que estás generando con el manguito. A eso se refiere con provocado, porque tú estás manipulando una variable para que aparezca el sangrado. A eso se refiere. Bien, entonces investigué un artículo donde detallaba un médico cirujano con un máster en epidemiología en la Caja del Seguro Social de Costa Rica, donde utilizó este médico, pero el 37.5% fue de valor predictivo positivo y el 79.1% fue de valor predictivo negativo. Entonces, concluí yo de que estos datos hacen referencia de que no es confiable para indicar la fragilidad capilar. Ojo, no quiero decir de que no sirve. O sea, es confiable, pero si se utilizan, pienso yo, con otro tipo de pruebas complementarias. En este caso, si se sospecha, no sé, del virus del dengue o del DEN2, no sé, se podría hacer un reconteo de plaquetas, se podría verificar si, no sé, si hay una baja de linfocitos o de monocitos, para poder determinar si podría ser la hemorragia de tipo viral. Y si no es de tal caso, podría ser de que, o sea, se descarta, ¿no? Entonces, ayer recuerdo que le pregunté sobre los anticoagulantes, creo que hablaba usted, que si se excede, en el caso de la heparina refería usted, entonces podrían haber sangrado. Entonces esto podría ser también un método diferencial para identificar si el sangrado podría ser de tipo viral o podría ser por el exceso del anticoagulante, en ese caso sería la heparina. Eso investigué, y que no es un método confiable si se utiliza de por sí como método único. Ya, muy bien. Y sí, evidentemente, Andrés, en realidad todos los métodos diagnósticos que tenemos siempre tienen que manejarse de forma integral, ¿no?
un solo parámetro jamás va a ser el diagnóstico. Por eso es que muchos de los libros actuales te dicen que no hay ni siquiera signos patognomónicos, que usábamos el término, ¿no? Es patognomónico de tal enfermedad. Porque no, o sea, no hay signos que sean exclusivos o test que te puedan dar un diagnóstico confirmatorio específico, sino es la integración de todos estos elementos el que te va a producir el diagnóstico y te va a permitir llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, no se olviden que estamos valorando una persona que tiene, corazón, pulmones, tejido, piel, etcétera. Entonces, como decíamos ayer, la hemorragia o la presencia de hemorragia puede ser secundaria a muchas cosas diferentes. Entonces, es en eso que se enriquece, si quieres, estas pruebas. Por eso se llaman pruebas complementarias, porque complementan la anamnesis, el examen físico y si quieres, la gran complejidad de lo que implica el diagnóstico de una patología específica. No es solo uno o solo el otro, sino el conjunto de todos estos elementos, tanto clínicos como laboratoriales, los que te van a llegar o te van a ayudar a llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muchachos. Está excelente la investigación que han hecho. Muy bien los que han investigado. Entonces, vean que sí nos va a servir muchísimo y obviamente estos son signos que probablemente cuando tenemos ciertos parámetros o ciertos elementos de duda nos pueden ayudar a reforzar un diagnóstico. Pero pueden haber situaciones en las que, por ejemplo, el paciente llegue pero con una hemorragia así profusa que es, o sea, no es necesario realizar, por ejemplo, algún tipo de test y demás, porque el paciente está literalmente sangrando, ¿no? Y por decirles, llega con una epistaxis y nos dice que la epistaxis no se ha podido controlar desde hace 2 días, está que sangre, que sangre, que sangre. Entonces, cada uno de esos elementos habrá que analizar y considerar. Y como decíamos, es muy importante analizar la fisiopatología del problema y el mecanismo de acción de lo que está causando la hemorragia, justamente porque hay muchas causas y elementos diferentes que pueden llevarnos a una hemorragia, ¿no? Entonces, como decíamos también, el uso de inhibidores indirectos de la trombina, que es decir, que los fármacos que actúan en la antitrombina 3, también puede determinar hemorragias. Es más, las hemorragias son las principales complicaciones siempre que usemos anticoagulantes. Y como decíamos ayer, estos últimos años, como nunca antes, se ha usado amplia y masivamente anticoagulantes en población joven, que antes esto era muy ocasional, o sea, difícil de ver en solo situaciones particulares, pero gran parte de la población joven que hemos tenido, que ha enfermado con COVID y que ha llegado a estadios complejos, hemos tenido que usar anticoagulantes con el objetivo de prevenir la coagulación intravascular diseminada en grupos poblacionales que antes pues era excepcional ver el uso de un anticoagulante. Entonces, eso también nos ha permitido entender otro tipo de elementos que antes no veíamos, ¿no? Bien, aparte de las hemorragias que decíamos que pueden ser generadas por estos fármacos, que obviamente es una consecuencia esperable, ¿no es cierto? Porque lo que estamos haciendo es inhibir la cascada de coagulación, entonces estamos limitando la capacidad de coagular que tiene el paciente, que obviamente está justificado y fundamentado cuando el paciente tiene riesgo de trombosis, pero si nos excedemos, va a sangrar. Si no le damos una anticoagulación suficiente, va a ser trombosis. Entonces decíamos, los dos extremos son peligrosos para la salud del paciente, porque en ambos extremos tenemos complicación. Y es imposible mantener, si quieren, un nivel de anticoagulación constante en un organismo que sabemos que es cambiante todo el tiempo. Recuerden que siempre hablamos de la homeostasis, que es un equilibrio dinámico, ¿sí? Entonces, como decíamos ayer, con la alimentación, la actividad física, otros fármacos y demás que el paciente pueda consumir, va a haber una diferencia en los resultados que obtengamos con estos fármacos. Por esa razón es que el uso de anticoagulantes implica un seguimiento del paciente que nos pueda aportar información
permanente de que también lo estamos anticoagulando o si nos estamos excediendo o si está faltando. Y para esto, pues nuestra mano derecha es el laboratorio, ¿sí? Porque clínicamente, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de si está siendo efectivo el tratamiento o si nos hemos excedido o si está deficiente? Cuando aparezcan signos y síntomas. Y si aparecen signos y síntomas de complicación, pues ya es tarde, ¿no? Porque ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que es excesivo? Cuando el paciente esté sangrando. O cuando nos vamos a dar cuenta que es insuficiente, cuando el paciente llegue con trombosis. Entonces ya es tarde. Lo ideal es que no pase ninguno de esos dos extremos, ¿sí? Bien, puede producir, como decíamos ayer también, alergias, alopecia, que es reversible cuando se deja de usar el fármaco, osteoporosis, fracturas. Se ha visto un aumento en la depuración de lípidos sanguíneos por aumento de la actividad de la LPL, la lipoproteína lipasa tisular, y también se ha visto una disminución de los mineralocorticoides. Entonces, estos elementos también se deben vigilar porque puede ser que el paciente necesite anticoagulantes periodos cortos de tiempo donde hay riesgo y después suspenda y ya no necesite más. En esos casos, la probabilidad de efectos adversos metabólicos es baja, ¿sí? Pero si el paciente tiene una enfermedad de base, por ejemplo, es hemipléjico, ya ha tenido accidentes cerebrovasculares previos, está gran parte del día en una sola posición, o sentado o recostado, entonces hay éstasis vascular importante. Entonces, si tiene varios factores de riesgo, es probable que además, si estos factores de riesgo no son modificables, tenga que usar los anticoagulantes de forma constante. Ahí es que se van a presentar alteraciones, ¿sí? Estas alteraciones principalmente. Bien, un cuadro muy interesante relacionado a la heparina específicamente es el famoso HIT. ¿A qué hace referencia este HIT? Los términos, fíjense, nos dice trombocitopenia inducida por heparina. Eso significa HIT, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Como dice el nombre, existe una trombocitopenia. Puede ser transitoria, que se presenta transitoria en aproximadamente el 25% de los casos. Puede generar o relacionarse más bien a un aumento de la agregación plaquetaria. Esto podemos identificarlo si hacemos un recuento de las plaquetas o un control plaquetario. Y cuando se presentan estas alteraciones, la recomendación es cambiar a irodina o a fondaparinux, con los cuales no ha habido este tipo de reacciones. Y en los pacientes en los que se presenta un cuadro intensivo, que suele ser, por suerte, alrededor del 5% nada más, vamos a tener gran concentración de anticuerpos, ¿sí? El tipo de lesiones presentes en un HIT, en una trombocitopenia inducida por heparina, vamos a tener este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos una trombosis intensa que se ha producido a nivel de la muñeca, más o menos, y fíjense, toda esta zona, es decir, toda la mano está sufriendo isquemia por la trombosis generada a este nivel. Entonces, la pregunta será, ¿cómo un fármaco anticoagulante que se supone que está evitando la coagulación, porque es fácil entender cómo un anticoagulante me puede producir hemorragia, ¿no es cierto? Porque estoy bloqueando la coagulación. Pero aquí está pasando lo opuesto, o sea, un anticoagulante me está produciendo trombosis. Entonces la pregunta será, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que un anticoagulante nos produzca trombosis? ¿Qué podría estar pasando, Sonia? Sonia, Elisa. ¿Cómo? Podría ser porque la capa de las arterias, las venas, de los vasos se debilita y va a ir generando presión
a su alrededor. Ya, no suele pasar esto a nivel de la vasculatura. ¿Qué dices, Scarlett? ¿Qué crees que puede estar pasando en este paciente? Scarlett. ¿Se me escucha? ¿Sí? No, ¿Sí? podría ser porque hace mucho, no sé, trabajo manual, que hace mucha fuerza, que puede causar lesiones en la mano y como todos los días tenemos lesiones y por el anticoagulante las microlesiones no se hicieron bien y se queda la sangre acumulada en los tejidos. Podría ser eso. Ya, pero en ese caso tendríamos más hemorragia que trombosis. En este caso, fíjense en la foto, o sea, lo que pasa literalmente es que hay una trombosis. Y fíjense, nos dice, la morbimortalidad en el HIT está relacionada a trombosis venosa. Y esa trombosis venosa puede presentarse incluso en vasos periféricos o centrales. Entonces, imagínense una trombosis en un vaso central, o sea, es terrible. O sea, son trombosis grandes, hay formación de coágulos de forma importante, pero ahí está la incoherencia, ¿no? Porque como un anticoagulante me va a producir trombosis. Esa es la disyuntiva, la paradoja, por decirlo así. Tal vez el medicamento no está haciendo efecto, doctora. Puede ser la dosificación, tal vez, doctora, no es adecuada. Podría estar relacionada a la dosificación, pero aquí hay algo que les tiene que llamar la atención. Fíjense, me dice que hay un aumento de la agregación plaquetaria. ¿Sí? Doctora, ¿Sí? ¿puede ser una reacción del cuerpo contra el medicamento? Como el medicamento me hace, es anticoagulante, pero el cuerpo no acepta y pues empieza a coagular, algo así. Por ahí está. Otra cosa, a ver, que les tienen que llamar la atención es esta. Me dice, Doctora. hay alta concentración de anticuerpos. Adelante. ¿Puede ser por la proteína C también? Ya, y en realidad esta necrosis cutánea está más ligada a la proteína C. ¿Qué es la proteína C, Andrea? Es un anticoagulante del cuerpo, ¿no, doctora? Natural. La proteína C, la S. Muy bien. La proteína C y la proteína S son anticoagulantes endógenos, ¿sí? Y sí se ha visto que las necrosis cutáneas, que ahorita, por ejemplo, aquí no tenemos necrosis cutánea evidente todavía, pero sí se ha visto que en algunos pacientes con HIT también aparece necrosis cutánea. Pero se ha visto que los que presentan necrosis cutánea tendría más relación con warfarina que con heparina. ¿Por qué? Cuando veamos a la warfarina, ustedes van a ver que su mecanismo de acción determina una falta de síntesis de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, y además de proteína C y proteína S. Entonces, la falta de síntesis de proteína C que mantiene la sangre, si quieren, soluble o líquida dentro de los vasos sanguíneos, está ligada a la necrosis cutánea, a las trombosis y necrosis cutánea generadas por la deficiencia de la proteína C. Pero por eso aquí les dice, se liga más a la warfarina que a la heparina. Sí tenemos muchas situaciones en las que usamos heparina y warfarina juntas.
Y es justamente en esos pacientes en los que se ha visto la asociación con la necrosis cutánea, ¿sí? Que lo vamos a revisar también más adelante. Pero ahora el punto es, ¿qué genera este HIT? ¿Qué genera esta trombocitopenia? ¿Por qué se presenta trombocitopenia cuando un paciente consume heparina? ¿Tendrá relación con el mecanismo de acción de la heparina? Doctora, ¿puede ser una reacción del cuerpo como, o sea, que los anticuerpos empiezan a atacar a las plaquetas de la persona? Entonces, si nosotros realizamos un perfil del paciente, sus plaquetas van a estar disminuidas y eso puede dar que se dé trombosis en el paciente. Ya, entonces hay elementos importantes que debemos considerar en relación a esto. O sea, la presencia de anticuerpos es lo que tiene que llamar la atención, porque si hay anticuerpos nos está hablando de una reacción de tipo inmunitario, ¿sí? Y el aumento de la agregación plaquetaria nos tiene que llamar la atención en el sentido de que esos anticuerpos que se están formando están generando la estimulación de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, pensamos que en este HIT debe existir una respuesta de tipo inmune, ¿sí? Si yo hago el recuento plaquetario, ¿cuánto es lo normal de plaquetas? ¿Cuánto debería tener de plaquetas? Ana Claudia. Não seria um mínimo de 150 mil? 150 mil hasta, en el máximo, 400 mil? Ya, entonces si los parámetros normales son de 150.000 a 450.000, y en este paciente, ¿cuánto debería tener? Si hago un recuento plaquetario, ¿cómo esperarían que estén sus plaquetas? ¿Bajas o altas? ¿O normales? Bajas. Bajas. ¿Por qué bajas? Porque está formando coágulos, ¿no? Por eso mismo, profe, si hay la formación de coágulos, cuando hicimos la TAGIN va a estar prejudicada porque la agregación plaquetaria va a hacer la formación de coágulos y se va a retener esa cantidad. Ya. Entonces, fíjense, las plaquetas sí, evidentemente van a estar debajo de los parámetros normales y la razón de esa disminución es el consumo de las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en el HIT? El HIT no tiene relación al mecanismo de acción de la heparina, o sea, no está relacionado al efecto antitrombótico de la heparina, ¿sí? Sino que resulta que en el proceso de metabolismo, de eliminación de estos elementos, vamos a tener la destrucción, si quieren, del fármaco, y la heparina al estarse metabolizando para eliminarse, algunos de sus metabolitos de los fragmentos del fármaco se pegan en la superficie de las plaquetas, ¿sí? Y al pegarse en la superficie de las plaquetitas, entonces el sistema inmune del paciente, al intentar, o bueno, al detectar estos fragmentos como extraños, acaba identificando también a la plaqueta como algo extraño. Y lo que pasa es que el propio sistema inmune empieza a generar anticuerpos que tratan de destruir estos fragmentos, y al intentar de destruirlos como están pegados a la superficie de las plaquetas, activan a las plaquetas y las plaquetas se empiezan a agregar, se activan, ¿no? Entonces se produce una coagulación intravascular y va a haber una disminución del recuento plaquetario porque obviamente las plaquetas que están agregadas, que están amontonadas, si quieren, en los coágulos que se están formando, no se cuentan cuando recuento las plaquetas. Entonces hay una
trombocitopenia, ¿sí? Por consumo. Entonces, esta sería una reacción de tipo inmune que se va a generar en el paciente que consume heparina o que está recibiendo heparina como tratamiento, pero es una reacción de tipo inmunitaria, que no está relacionada al mecanismo de acción del fármaco. ¿Sí? Doctora. ¿Sí? Entonces, ese era medido. Entonces se podría decir de que no siempre la agregación plaquetaria o la formación de trombos van a estar relacionadas con la destrucción del endotelio vascular. Sí, claro que sí. O sea, no siempre están relacionadas. Por ejemplo, si tú analizas la coagulación intravascular diseminada del COVID, no tiene relación con destrucción de la vasculatura, sino con la hiperactivación que genera la respuesta de citoquinas, la tormenta de citoquinas, que hace que los macrófagos se hiperestimulen y empiecen a activar a las plaquetas. Entonces, hay muchos mecanismos diferentes que pueden generar trombosis. Entonces, son elementos diferentes que pueden generar estas respuestas, ¿sí? No es un mecanismo único. Y por eso es que alguna vez decíamos, mientras más sabemos, más vamos a poder entender cómo ayudar al paciente, porque va a venir con un signo que puede tener 10 causas diferentes. Y tengo que tener una buena formación para poder hacer la diferenciación clínica, porque cada causa va a tener también un manejo diferente. No puedo pretender tratar todas las causas de la misma forma porque tienen origen diferente. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Cuándo estarían contraindicados los inhibidores indirectos de la trombina? Y en esto, pues, aplicamos mucho, si quieren, mucha lógica, podríamos decir. O sea, situaciones en las que existe riesgo de sangrado o situaciones en las que las hemorragias representan un factor de riesgo muy importante, son situaciones en las que no se recomienda usar anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con tuberculosis activa. Sabemos que una tuberculosis activa puede generar fragilidad capilar, ruptura de vasos en las cavernas, el paciente puede tener hemoptisis, etc. Entonces, puede empeorar si usamos anticoagulantes. Así que no se debería utilizar. En la hipersensibilidad, el criterio es el mismo que con cualquier otro grupo farmacológico. Si el paciente presenta reacción de hipersensibilidad frente al fármaco o sus componentes, no se debe utilizar. Las hemorragias activas. Es lógico que un paciente con hemorragia activa no es un buen candidato para un anticoagulante. Entonces, pacientes hemofílicos con púrpuras trombocitopénicas o púrpuras de otros orígenes no deben usar anticoagulantes. Pacientes con hipertensión endocraniana. Sabemos que ya la propia hipertensión endocraniana es un factor de riesgo de hemorragia a nivel cerebral que tiene y conlleva grandes complicaciones y gran morbimortalidad. Entonces, si ya tiene la complicación, si ya tiene factor de riesgo, no le voy a aumentar un factor de riesgo dándole anticoagulante, ¿sí? En los pre y post quirúrgicos habrá que considerar, por ejemplo, las cirugías nerviosas, medulares, oculares, principalmente porque son sitios que tienen poca tolerancia, diríamos, al volumen. Por ejemplo, a nivel medular o a nivel ocular, los compartimientos, los espacios son pequeños, son bien limitados, bien reducidos. Entonces pueden haber alteraciones importantes en estos sitios que generen, podríamos decir, riesgo cuando hay una pequeña hemorragia, que aunque no sea una cantidad muy grande, por las características del sitio, de los tejidos que están alrededor y de la capacidad de contención volumétrica, pueden representar graves complicaciones. Bien, por otro lado, las amenazas de aborto, o sea, el principal signo de una amenaza de aborto es la hemorragia. Entonces, a una paciente que llega con una hemorragia no voy a estarle dando anticoagulantes, ¿no es cierto? Va a empeorar. En las endocarditis infecciosas, por el proceso infeccioso, y otra vez aquí,
por la estrechez, diríamos, de los compartimientos, la poca capacidad de contención de volumen importante, es muy importante tener cuidado con las hemorragias, porque ya por la infección va a haber fragilidad capilar en la zona. Y si yo uso un anticoagulante, además, puedo aumentar el riesgo de hemorragias. Estos espacios no pueden contener volumen importante y fácilmente el paciente se me puede complicar, ¿sí? Lo mismo en úlceras gastroduodenales, ¿no? Ya está sangrando o ya tiene alto riesgo de que se me complique con una hemorragia gastroduodenal, entonces no debo usar anticoagulantes. En las enfermedades hepáticas y renales, o sea, no se olviden que sobre todo el hígado es un órgano muy importante para la producción de factores de coagulación. El riñón no tanto para la producción, pero sí para el metabolismo y para varios otros procesos metabólicos de respuesta relacionados con la coagulación. Pero ¿qué ocurre? Si el paciente tiene una enfermedad de base que está deteriorando la función de estos órganos, ya va a haber una afectación del sistema de coagulación, de la respuesta de coagulación. Entonces, si sobre eso yo le doy un anticoagulante, se va a potenciar el efecto anticoagulante y el riesgo de hemorragias es potencialmente mayor, ¿sí? En las punciones lumbares, los bloqueos anestésicos regionales, el criterio es el mismo que en las cirugías en lugares de alta complejidad o alto riesgo, ¿no? Un procedimiento invasivo, aunque no sea de gran, si quieren, tamaño para la invasión, como es una punción lumbar, por ejemplo. Si hay un trastorno de coagulación, esa pequeña punción, esa pequeña intervención puede determinar la pérdida de sangre, el llenado de sangre en compartimientos que no toleran mucho volumen y el paciente se me complica. Es más, ustedes van a ver que lo común cuando un cirujano va a realizar un procedimiento quirúrgico, uno de los laboratorios que jamás se va a olvidar de solicitar es un perfil de coagulación. Y si el paciente por cualquier razón tiene alteración del perfil de coagulación, el cirujano no opera, ¿no? Y dice, no, primero corrijan coagulación y recién empezamos a operar o recién programamos la cirugía. ¿Por qué? Porque si no tiene buena coagulación, el paciente se desangra en quirófano y se complica. Puede que no salga de quirófano, ¿sí? Se desangra literalmente en el transquirúrgico. Entonces, los cirujanos siempre son muy cuidadosos con la solicitud de pruebas de coagulación, porque de estas depende el resultado que vayamos a tener en relación a la hemostasia en el transquirúrgico y en el postquirúrgico, ¿sí? Otro elemento muy importante que no podemos olvidar de este grupo en particular es que no atraviesa la placenta. Y eso hace que sean fármacos sumamente útiles, podríamos decir, y muy seguros durante la gestación. Obviamente, como decíamos desde nuestros primeros temas, si la paciente está embarazada, si está gestando, idealmente no debería usar ningún fármaco, porque el riesgo para el bebé es importante y la gran mayoría de los fármacos están en clasificación C, entonces no sabemos qué tan peligrosos son, etc. Pero, como siempre hemos dicho, vamos a tener cuadros, situaciones en las que la mamá embarazada va a necesitar fármacos, ¿sí? Puede venir, por ejemplo, una mamá embarazada con sepsis, ¿sí? O podría ser que esté embarazadita y contrajo COVID y me está haciendo neumonía, me está haciendo coagulación intravascular diseminada. Entonces voy a tener que proceder con fármacos para tratar de estabilizar, porque si no estabilizo a la mamá, igual el bebé va a fallecer. Entonces, fíjense, van a haber situaciones en las que vamos a tener que usar algunos fármacos y habrá que hacer un manejo multidisciplinario entre el infectólogo, el ginecobstetra, el neonatólogo, para tratar de limitar los daños, limitar el riesgo, pero eliminarlo no vamos a poder. Entonces vamos a valorar riesgo-beneficio. Y obviamente el hecho de que no atraviesen la placenta es un factor muy importante de riesgo, o si quieren más bien no de riesgo, sino de protección para el bebé, porque si no pasa la placenta, entonces el riesgo para el bebé es más bajo, ¿sí? Muy bien, si hablamos de la administración de estos fármacos, algo importante que vamos a mencionar es la profilaxis. Entonces, estamos diciendo que idealmente usamos anticoagulantes cuando queremos hacer profilaxis trombótica. Es decir,
cuando nuestro paciente tiene riesgo de formar coágulos, de hacer trombos y que estos me produzcan infartos, y quiero evitar ese hecho, por decirlo así. Porque, bueno, no me va a servir darle anticoagulante cuando ya está obstruido, ya está con su infarto, ya está con su ACV, ya está con su tromboembolia, ya no sirve. Ya no es profilaxis, ¿no? Entonces, si hay factores de riesgo, voy a aplicar como profilaxis. Entonces, se recomienda la administración subcutánea, ¿sí? No se recomienda la administración intramuscular porque se ha visto alteraciones o lesiones graves en el sitio de administración. La heparina se recomienda 5.000 unidades cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de las características del paciente, el grado de severidad del riesgo, digamos, o del cuadro que tiene el paciente. La deltaparina también se recomiendan 5.000 unidades cada 24 horas. La diferencia es el espacio de tiempo. La enoxaparina se puede usar 30 miligramos cada 12, 40 miligramos cada 24. Y también tenemos actualmente de 60 miligramos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es común usar 30 miligramos cada 12 o 40 cada 24 o 60 cada 24. Sin embargo, pues en COVID, en pacientes que han estado graves y que, por ejemplo, tenían varios factores de riesgo, necesitábamos hacer profilaxis trombótica y no había hospitales, así que se los ha manejado en casa y en casa estaban con oxígeno, recibiendo soluciones, etc. Hemos usado hasta 60 miligramos cada 12. Es decir, ¿a qué equivale esto? 30 miligramos equivale a 3.000 unidades, 40 miligramos equivale a 4.000 unidades y 60 miligramos equivale a 6.000 unidades, ¿sí? Ha servido muchísimo la enoxaparina. Sí hemos tenido en la primera, segunda ola situaciones en las que no había. En toda Bolivia no había una enoxaparina disponible, ¿no? Entonces hemos tenido que recurrir a otras alternativas, pero pues hoy ya, gracias a Dios, ya tenemos más oferta, podríamos decir, de enoxaparina. Nuestros distribuidores se han movilizado para poder conseguir y tener disponibilidad de estos fármacos que han sido muy importantes y siguen siendo parte importante del manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, la dosis está determinada y los intervalos en base a las necesidades y el riesgo de profilaxis. No es lo mismo un paciente joven sin patología de base que, bueno, tiene COVID y está con un COVID en estadio 2A, no está complicado, pero necesitamos hacer profilaxis. Será suficiente en él 30 miligramos cada 12 o incluso cada 24, ¿sí? A un paciente que es cardiópata, es adulto mayor, tiene 3 diagnósticos de base y está en un estadio 2A o entrando a un estadio 2B, voy a necesitar mayor profilaxis. Entonces, depende del paciente, ¿sí? ¿Podemos usar para tratamiento continuo? Sí, normalmente en hospital, cuando contamos con bomba de infusión, que normalmente manejamos en terapia intensiva, es en los que se usa este tipo de transfusión continua del fármaco. Entonces, se recomienda un bolo inicial de 80 a 100 unidades por kilogramo, ¿sí? Y después pasamos a una dosis de mantenimiento y en la máquina, en la bomba de infusión, vamos a programar para que le pase entre 15 a 22 unidades kilogramo hora, que aproximadamente para un paciente estándar son como 900 unidades por hora. También vamos a analizar el control. Vamos a vigilar, si quieren, al paciente con el TPT, que fíjense, debería estar de 2 a 2.5 veces la cifra de control. Entonces, la pregunta aquí será, ¿cuánto es el TPT normal? ¿Cuánto hemos dicho? ¿Se han dormido? Era de 0.2 a 0.4, doctora. En el UFH era de 0.2 a 0.4, doctora.
Pero esos son los parámetros que debemos monitorizar de la concentración plasmática de UFH, no el TPT. El TPT es el tiempo parcial de tromboplastina. ¿No es cierto? Es 0,8 a 1, doctora. Doctora, ¿Sí? ¿es de 25 a 45 segundos? De 25 a 45 segundos. ¿Sí? Entonces, si digo que el TPT debería estar de 2 a 2.5 veces la cifra de control, ¿cuánto esperaría que esté? A ver, si digo debe estar 2 veces la cifra de control, ¿cuánto debería estar? ¿Aumentado 90. o disminuido? Aumentado. Aumentado, o sea, los parámetros de coagulación, o sea, no se olviden que la mayor parte de los parámetros nos dicen en segundos o en minutos. ¿Qué quiere decir? Nos dicen el tiempo que tarda en producir coagulación ese factor, ¿sí? Por eso se llama tiempo parcial de tromboplastina, ¿no es cierto? Entonces nos dice que la tromboplastina tarda en generar la activación del factor o el proceso de coagulación tarda entre 25 a 45 segundos. Entonces, si debería estar el doble de esto, debería estar mínimamente 50 segundos, ¿no es cierto? O si considero la cifra más alta, que es 45, entonces debería estar 90 segundos, ¿sí? Entonces, si yo hago un perfil de coagulación a mi paciente que le estoy dando enoxaparina, por ejemplo, y me sale que el TPT está en 30, ¿está bien? No, está abajo de lo doble, tanto de lo mínimo como lo máximo. Claro, porque el doble de lo mínimo es 50, ¿no es cierto? Entonces, aún si me dice está 45, está 48, quiere decir que el tratamiento que estoy haciendo, o bueno, la profilaxis que estoy haciendo es insuficiente. ¿Cuál va a ser el riesgo de este paciente con ese nivel de profilaxis? Trombosis. Trombosis, ¿sí? Porque la razón por la que le estoy dando el fármaco es evitar trombosis. Y si no estoy haciendo bien el tratamiento antitrombótico, la consecuencia va a ser trombosis, ¿sí? ¿Y qué pasaría si le hago un perfil de coagulación y me dice el TPT está en 105? Demasiado pasado. No, es 2 veces y media, entonces puede estar bien, ¿no es? Tal vez podrías considerar todavía, si consideras el 2.5, pero en general la mayor parte de las literaturas te dicen que no te pases de 100, ¿sí? ¿Por qué? No quiere decir que si te pasas de 100 todos los pacientes van a sangrar, no, pero el riesgo de hemorragia es potencialmente más alto, por eso tratamos de buscar un intermedio, por decirlo así, ¿sí? Entonces, fíjense, con encima de 100, la probabilidad de que el paciente sangre en cualquier momento es alta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver mi pacientito, no estará con petequias, no habrá equimosis, no habrá algún indicio, ver, se cepilla los dientes y sangra mucho, o has notado que le sangra la nariz sin algún motivo aparente, entonces reviso. Porque ya con cifras tan altas, si bien todavía puedo estar cercano a este 2.5, considerando el parámetro más alto, tengo riesgo de sangrado. Si me estoy pasando de 100, la probabilidad de que sangre es alta, ¿sí? Entonces, vean, para eso me sirve el laboratorio, para poder hacer una vigilancia de si estoy alcanzando mi objetivo terapéutico o no. Y en base a las características del paciente, ustedes deben establecer antes de iniciar el tratamiento cuál es su meta, a cuánto quieren llegar, porque van a ir subiendo progresivamente las dosis hasta alcanzar ese nivel al que quieren llegar, y cuando alcancen esto van a decir, ok, me quedo con esta dosis y a partir de aquí voy a ir monitorizando. Bien. Cuando hablamos de la prevención y el tratamiento de la tromboembolia venosa por vía subcutánea,
Se puede utilizar la administración también, por ejemplo, de Fondaparinux, que se da cada 24 horas. Y bueno, esta sabemos que no tiene o no ha presentado, por lo menos hasta ahora, no hay evidencia en la literatura de que haya presentado reacción cruzada con el HIT. Entonces, es una buena alternativa cuando tenemos pacientes que han presentado HIT. Y en realidad, la heparina, o sea, normalmente no vamos a darle al paciente heparina para que se ponga en la casa. La heparina es más de uso hospitalario. Entonces, cuando el paciente está en hospital y nosotros lo vamos a poder monitorizar, vigilar, vamos a usar heparina. Pero para el paciente en casa o manejo ambulatorio y demás, es más segura la enoxaparina. En realidad, incluso la enoxaparina debería usarse en hospital, pero en nuestra situación, por ejemplo, en COVID, muchísimos pacientes han usado enoxaparina en casa, ¿no? Porque, bueno, son pacientes que debían haber estado hospitalizados, pero no teníamos espacios en nuestros hospitales, así que se los ha manejado en casa, ¿sí? Y han ido bastante bien. Entonces, la enoxaparina realmente nos ha ayudado bastante. Bien, descansen 5 minutitos y vamos a ver la reversión de la enoxaparina, ¿ya? O perdón, de la heparina cuando nos intoxicamos, por decirlo así. 5 minutitos y volvemos.
Bien, disculpen, me han hecho martillar todavía una cama. Ok, cuando hablamos de estos inhibidores de la trombina, igual que cualquier otro grupo farmacológico, pueden generar toxicidad o, si quieren, cuando hay un exceso del fármaco, el paciente va a presentar complicaciones hemorrágicas, como hemos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede pasar con el fármaco que se han olvidado y le han vuelto a administrar al paciente. O puede ser que porque tenía alto riesgo trombótico ha estado recibiendo dosis altas por varios días y entonces no hemos hecho el laboratorio de seguimiento y de repente el paciente empieza a sangrar. O muchas veces pasa que el paciente, por ejemplo, tenía que venir a su control en un mes y resulta que ha desaparecido la familia, el familiar o el paciente no ha venido porque no lo han traído y entonces viene 8 o 10 meses después cuando se complica, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, una pacientita viejita que era cuadriplégica, andaba en su sillita de ruedas, había tenido 3 accidentes cerebrovasculares previos, en uno de ellos perdió el habla, solo emitía algunos sonidos, en otro de ellos quedó hemipléjica y en el otro pues no se sabía muy bien el impacto, pero ya no controlaba bien esfínteres, entonces era dependiente de las personas que la cuidaban, ¿no? Y los hijos eran los que se encargaban de llevarla a sus controles y demás. Entonces siempre pasaba con esta pacientita y bueno, era recurrente, por eso es que nos acordamos de ella. Venía al control, venían al primer control al mes y luego desaparecían. Y aparecían 8 o 10 meses después cuando se complicaba. Por ejemplo, una de las oportunidades vinieron y era una viejita de 80 y tantos años, ¿no? Entonces vinieron y decían que la pacientita había empezado a menstruar y la hija decía, ay, mi mamá está con su menstruación. Y uno decía, pues una viejita de 80 y tantos años, ¿cómo va a estar menstruando? Entonces se hacía la revisión, no se ha golpeado, no se ha caído, no ha habido un trauma, no, nada. ¿Qué pasaba? La viejita estaba con una hemorragia transvaginal, ¿sí? O en otra oportunidad vinieron y decían, ha empezado a sangrar del oído. Pucha, sangrado por el oído, uno se asusta, ¿no? Ahí no, fractura de base cráneo, pensamos ese rato. Pero no se cayó, no se golpeó, o sea, no había ningún antecedente de traumatismo, golpe, nada. Espontáneamente la estaban limpiando, aseando y vieron que había sangre. O de repente la hija la estaba bañando a la viejita, porque como no se podía mover, entonces ellos la bañaban, todo, ¿no? Y se dio cuenta que tenía una equimosis, pero que iba desde la base de la nuca hasta la cintura. Toda la espalda estaba así morada. ¿Qué significaba? Que estaba sangrando, ¿no? Y con el simple hecho de haberse apoyado en la espalda para dormir, por ejemplo, toda la espaldita se puso equimótica. Entonces, venían así, o bueno, normalmente las complicaciones eran hemorrágicas porque esta viejita recibía anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios juntos porque tenía muchos factores de riesgo y obviamente ya había tenido 3 accidentes trombóticos, entonces el objetivo era evitar accidente trombótico nuevamente. Y la mayor parte de las veces que venía complicada era porque estaba sangrando, pero también en algunas ocasiones venía con trombosis, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad la trajeron y la hija decía, solamente llora, creo que algo le duele porque llora, y la viejita lloraba, se le salían sus lagrimitas y emitía sonidos, ¿no? Porque no podía hablar, decía, y lloraba. Entonces la empezamos a examinar, a revisar los bracitos, las piernitas, y cuando tocábamos, por ejemplo, la pantorrilla, la pierna derecha, la viejita lloraba más y emitía más sonidos, ¿no? Entonces decíamos, no, aquí tocábamos y estaba duro. ¿Qué pasó? Una trombosis, pues. Hizo una trombosis periférica. Y obviamente eso duele, ¿no? Y un paciente que puede expresarse, pues nos va a decir que le duele, que le molesta, etcétera. Pero la viejita no podía. Entonces siempre se les llamaba la atención a los hijos y se les decía, ¿por qué no la traen a su control? Es importante, los controles, miren, siempre vienen cuando se complica, o cuando está sangrando, o cuando está con trombosis, ya ha tenido 3 eventos trombóticos. Entonces, ¿qué más estamos esperando? ¿Que siga empeorando con las trombosis o que se nos siga complicando con las hemorragias?
Y los hijos, sí, que la vamos a traer, no sé qué, y después otra vez desapareció. Entonces era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si nos llega un paciente que sabemos que está recibiendo anticoagulante, le estaban dando heparina y viene con hemorragias, lo primero que tenemos que hacer es suspender toda medicación que esté recibiendo, ¿sí? Segundo, usamos antagonista. Entonces, el antagonista de la heparina, el antídoto para las intoxicaciones por heparina o para los excesos de actividad heparínica, es el sulfato de protamina, que por suerte este antídoto sí lo tenemos a disposición en nuestros hospitales. Hay sulfato de protamina. Entonces, este antídoto antagoniza 1 miligramo de sulfato de protamina, antagoniza 100 unidades de heparina. ¿Sí? Esa es la relación. Y no se debe exceder, diríamos, de 50 miligramos en 10 minutos. Entonces, la pregunta será, si mi paciente, por ejemplo, ha tenido, ha recibido 5.000 unidades, porque hemos dicho que la dosis básica es 5.000 unidades, ¿no? Y normalmente se considera lo que ha recibido del fármaco dentro de las últimas 4 horas. Entonces, digamos que le estamos dando cada 8 horas, le estamos dando 5.000 unidades de heparina, ¿sí? Entonces, lo que ha recibido las últimas 4 horas va a ser su última dosis, que serían 5.000 unidades. Si tengo que darle 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina, ¿cuántos miligramos de sulfato de protamina le tengo que dar a mi paciente que ha recibido 5.000 unidades de heparina? ¿Cuánto sería? 50, doctora. Muy bien, entonces tengo que darle 50 miligramos, por lo tanto, le voy a pasar 50 miligramos de sulfato de protamina lentito en un periodo no menor a 10 minutos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad que haya recibido, puede ser que necesite más dosis, por ejemplo, para poder recibir el fármaco, ¿sí? Pero lo habitual es considerar lo que ha recibido, la cantidad que ha recibido la última hora, ¿sí? Las últimas 4 horas, no la última hora, las últimas 4 horas. Entonces considero, puede ser que haya recibido 10.000, puede ser que haya recibido, no sé, 6.000. Entonces depende de eso, porque recuerden que hemos dicho también que podemos calcular por kilo peso. Por ejemplo, si le estuviera dando a mi paciente, digamos que está en terapia intensiva y le estoy dando 22 unidades por kilogramo y mi paciente pesa 75 kilos, ¿cuánto le estaría dando por hora? Porque aquí le voy a pasar por bomba de infusión por hora, ¿no es cierto? Y le voy a dar 22 unidades por kilo y pesa 70 kilos, entonces le estaría dando 1.540 unidades por hora, ¿no es cierto? Y si tengo que considerar las últimas 4 horas, entonces en 4 horas ha recibido 6.160 unidades. ¿Cuánto de sulfato de protamina tendría que darle a ese paciente? $61.6. Ok, entonces le doy esa cantidad de miligramos. Y si no puedo exceder 50 miligramos en 10 minutos, ¿en cuánto tiempo tendría que darle esos 61 miligramos? Mínimo 12 minutos. Ya, por lo menos en unos 12 minutos. O puedo poner pasarle lento en 15 minutos, ¿no? Y no me voy a exceder. O sea, no puedo darle en menos, pero sí puedo darle un poquito más. Entonces, es importante considerar esas características, ¿sí? Si hubiera recibido enoxaparina, lo que me dice la literatura es que puedo darle o puedo amortiguar 1 miligramo de enoxaparina con 1 miligramo de sulfato de protamina. Sin embargo, está así con interrogantes porque la efectividad no es constante, es decir, en algunos casos funciona bien y en otros casos
no pasa nada. No hay diferencia significativa en la evolución del paciente. Entonces, ¿qué debemos considerar? Que en algunos casos le vamos a dar, o bueno, en realidad vamos a intentar en todos los casos dar el antídoto, pero tenemos que estar conscientes que es probable que no resulte. Y pues las medidas de soporte van a ser las más importantes. Si fuera Fondaparinux, no hay resultado, no sirve. En ese caso es solo pérdida de tiempo y de recursos, así que no se recomienda la utilización. Si fuera Danaparoid, que es otro anticoagulante, la plasmaféresis puede ser una alternativa. Entonces, en lo que principalmente nos va a ser útil el sulfato de protamina es en las intoxicaciones con heparina. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer una practiquita, no ahora, yo creo que la siguiente clase o tal vez la siguiente semana, en relación a esto para que vayan practicando cómo se hace el cálculo, cómo medimos esto. ¿Ya? Ahora les voy a llamar listita y hoy vamos a quedar ahí. Déjenme abrir mi listita. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Dijo que 100 unidades de heparina van a equivaler a 1 miligramo de sulfato de protamina, ¿verdad? No equivalen, se amortigua o se antagoniza. Se amortigua. Pero ya. ¿Está bien? ¿Correcto, doctora? 1 miligramo de sulfato de protamina nos permite antagonizar 100 unidades de heparina. Gracias, doctor. Ángelo. Antequera. Presente, doctora. Arcani. Presente, doctora. Ari. Vaca. Presente, doctora. Vegaso. Calizaya. Vegaso Rodríguez presente, doctora. Presente, doctora. Cordeiro. Presente, doctora. Cruz. Cruz Ana Carola. Le escribí en el chat, doctora. Ya, gracias. Cuellar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. De Almeida. Presente, profe. Darcy. Presente, profe. De Camargo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Díaz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Donaldson. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Escalera. Fuentes. Doctora, mi Presente, doctora. papá Ronald está arreglando algunos papeles en la universidad. ¿Lera? Sí. Galarza. Presente, doctora. García. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Gutiérrez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Huamán. Dado.
Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Loza. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Lugo. Presente, doctora. Buenas. Buenas tardes. Machaca. Presente, doctora. Mamani. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mideros. Presente. Molina. Navarrete. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Orihuela. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortuno. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Perales. Presente, doctora. Hilco. Pinto. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Rebollo. Sacachipana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sarabia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Severich. Soto Herrera. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tito. Buenas tardes, doctora. Presente. Disculpe, Mayra ha escrito en el chat y Wilber también. Mayra, ¿qué? Y Wilber, ¿qué? Ari Wari y Wilber Guamán. Guamán, ya. Lo voy a revisar, flaquita. Muchas gracias. Ya. Valera. Presente, Doc. Vázquez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿alguien está en la lista? Ok, descansen entonces, nos vemos mañana. Vayan revisando un poquito, o no nos toca mañana. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos el viernes. Se cuidan, chao, chao. Doctora. ¿Sí? Tengo una pregunta sobre el ejemplo que puse hace un momento sobre la señora adulta mayor. Refería usted de que volvían, no sé, a los 7, 8, 9 meses y que podría la señora volver con hemorragias. O sea, lo que no comprendo es eso. Si dice que para el caso ambulatorio se le da enoxaparina, entonces, en vez de venir con hemorragia, ¿no es más factible de que venga con complicaciones de trombosis? Depende. O sea, en realidad es difícil predecir cómo va a venir el paciente. Tienes ambas probabilidades, porque si quieres, si te excedes, va a venir con hemorragia. Si es deficiente, va a venir con trombosis. El problema es que si no viene a los controles y tú no tienes la capacidad, no la capacidad, sino la oportunidad de hacer la vigilancia respectiva de los valores para ir aumentando o disminuyendo a medida que se vaya necesitando, porque para eso es el control. Si no viene a los controles, no tenemos cómo saber en qué momento esa dosis que le hemos dado va a ser excesiva o va a ser deficiente. ¿Por qué? Como vamos a ir viendo, varias cosas pueden afectar. Por decirte, puede ser que a la viejita le dio diarrea y se ha deshidratado y eso altera la cinética del fármaco, ¿sí? O puede ser que se ha resfriado y en casa le han empezado a dar ibuprofeno o le han dado antigripal y el antigripal tiene simpático-miméticos, tiene antihistamínicos, tiene
antitusivo, tiene paracetamol y encima le han dado ibuprofeno que aumenta o produce cambios volumétricos. Entonces, cualquier cosa que se modifique en el paciente, si no está viniendo al control, puede generar un cambio en la respuesta farmacológica. No porque la dosis del fármaco cambie, sino porque las condiciones del paciente cambian y eso puede afectar el fármaco. Entonces, puede ser que varios meses esté normal o esté sin ninguna complicación y por eso no la traen hasta que se complica y recién la traen. Pero es imposible anticipar o saber cuál va a ser la complicación con la que el paciente va a venir, porque depende de todos los factores alrededor del paciente. En este caso, ¿la paciente va a estar siempre con tratamiento o va a llegar un momento en que haya cese el tratamiento? Esa pacientita, por las características que tenía, o sea, 3 antecedentes de ACV, era cuadriplégica, no se movilizaba, etcétera, etcétera, el tratamiento tiene que ser de por vida, porque el factor o los factores de riesgo no se modifican. Entonces ella tiene que recibir tratamiento de por vida. Habrán otras situaciones en las que el tratamiento pueda ser temporal. Por ejemplo, has operado a un paciente, le has hecho una cirugía de cadera y va a estar postrado una semana. Entonces esa semana tiene riesgo porque va a estar postrado, va a estar con éxtasis. Pero después va a ir haciendo fisioterapia, rehabilitación, porque esa articulación que le has cambiado, por decirlo así, por una prótesis, tiene que moverse. Entonces el factor de riesgo se va a modificar, se va a cambiar. Y cuando el factor de riesgo ya no exista, no necesitas seguirle dando el anticoagulante. Pero mientras el riesgo exista, sí tienes que darle. Ya, está bien. Doctora, tenía otra pregunta. Cuando estaba investigando sobre la prueba de Lazo, también investigué que había un procedimiento similar que se llamaba el